Muy bien, buenas tardes compañeros, compañeras, a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este Facebook Live del Frente Telefónico, hoy compartido con Vamos al Frente, el programa de la agrupación del Frente Telefónico de FOETRA Sindicato Buenos Aires, Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras de las Telecomunicaciones. Como siempre decimos, estamos grabando en el marco del aislamiento social preventivo obligatorio, ahora distanciamiento social preventivo obligatorio y las medidas sanitarias de radiográfica. Y al mismo tiempo estamos saliendo en vivo, hoy martes 24 de noviembre, con un invitado de lujo, como siempre, predispuesto para estar acá en el Facebook del Frente, y estamos transmitiendo también en Vamos al Frente, que es el compañero secretario adjunto de FOETRA, nuestro referente de la agrupación, el compañero Claudio Marín. Pablo Suárez también está ¿Cómo con va, nosotros. ¿Cómo Velázquez, andas, Pablo? compañeros y compañeras ahí del otro lado? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Claudio, bienvenido al Facebook Live del Frente Telefónico y Vamos al Frente. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias, compañeros, por el espacio, y la verdad que cansado pero contento, digamos, de poder haber cerrado después de tantos meses de discusión, de medidas de lucha, de paro, de asambleas virtuales. Inauguramos las asambleas virtuales, ¿no? Prueba de que hay que poner imaginación a la hora de generar acciones de resistencia y de pelea en las compañías. La verdad que orgulloso de cómo se dieron estos 6 meses, a pesar de que costaron mucho. Costaron mucho. Vos sabés que hoy estábamos haciendo asambleas en algunas oficinas, bueno, creo que la mayoría de las oficinas virtualmente también, se hicieron asambleas y charlábamos. Bueno, era un común denominador de los compañeros, de las compañeras, esto de que, bueno, después de tanto tiempo, una paritaria que estaba vencida de julio, que tuvimos esa corrección de la paritaria anterior justamente en julio, pero bueno, de agosto, septiembre, octubre, llegar casi a mediados de noviembre a un acuerdo, bueno, fue todo un tema, pero el resultado, ¿entendés que es positivo, este resultado del 20%, con toda la característica que tiene? Yo te cuento, mirá, para responderte te hago una pequeña previa. Discutiendo con algunos compañeros estatales, discutiendo no, charlando con algunos compañeros estatales, dirigentes y compañeros de base, se dio en un Zoom hace poquito, me decían que lo que habían conseguido los estatales en lo que va del año, de corrección salarial, en lo que va del año de corrección salarial, era un 7%. Digamos, es una locura que se pueda estar con salarios de ese tipo, con actualizaciones de ese tipo, cuando la política, o por lo menos uno de los pilares de la política económica de este gobierno, es el salario, es recuperar poder adquisitivo. Ustedes me dirán, no se nota mucho. Bueno, pandemia de por medio, situaciones muy difíciles, una coyuntura realmente brava, pero la verdad es que si no se recompone el salario, estamos al horno. O sea, no hay forma de que arranque ningún tipo de cuestiones de la economía para el año que viene. No hay ninguna posibilidad de crecimiento si el salario no recupera poder adquisitivo. En este modelo, ¿no? En este modelo de acumulación que le da preferencia al mercado interno, que dice, bueno, que pivotea toda la política económica sobre esto, y también, bueno, obviamente sobre el cierre con los acreedores internacionales. Pero uno de los puntos es que el salario recupere poder adquisitivo. Nosotros cerramos con un 20% para el semestre. Estábamos pidiendo el 22. Entendíamos que el 22 era la cifra que debíamos tener. Logramos un 20 con un paro de por medio, todo de carácter remunerativo. No hay nada en la corrección salarial que no sea remunerativo. Digo porque había por ahí algunos compañeros que tal vez se habían confundido con la cuestión del remunerativo. No hay en el aumento salarial nada que no sea remunerativo a los fines del salario del trabajador. Así que esto hay que decirlo absolutamente con claridad. Y para el cálculo de la base salarial del mes de junio, que es la que se toma para calcular el aumento, hay que introducir los 4.000 pesos también. Si no se introducen los 4.000 pesos, la base de cálculo de las escalas posteriores va a dar menor.
Los 4.000 que había dado el gobierno al principio de año. Claro, pues tienen carácter remunerativo, o sea, que tienen que estar en la base de cálculo, aunque no estén en el salario básico. Así que ninguna duda sobre esto. Va a dar números. Había por ahí alguna escala dando vuelta que está mal. Digamos, hay que esperar que se terminen de hacer las escalas, porque además hay varias escalas, hay muchas escalas salariales. Si uno toma la fija, la móvil, las categorías de letra, las categorías de número, se va a encontrar con que terminan siendo varias escalas y es difícil, o mejor dicho, es fácil equivocarse. Así que esperemos que se hagan las escalas, que se firmen las escalas de acuerdo, y esas son las escalas que van a valer para todas las compañías, para todas las empresas, y las que van a estar validadas por el gremio. No adelantemos tiempos. Ya sabemos que el aumento es lo que es un 20% remunerativo. Bueno, a partir de ahí vamos a ver cómo impacta en cada compañero, pero va a ser un impacto importante. Entonces, Claudio, a eso también hay que sumarle los 6.500 pesos que se cobraron entre septiembre y octubre. En septiembre en Telefónica Movistar, y en Telecom y Claro costaron una conciliación obligatoria, una amenaza de paro, un mes más, pero se cobraron y finalmente no se van a descontar, ¿verdad? No, claro que no se descuentan, esos 6.500 ya hicimos clean caja, y el aumento lo estamos sacando en base a la inflación, o sea, por eso pedimos el 20, si la inflación fuera octubre, noviembre, diciembre, no podríamos nunca sacar el 20, nadie nos daría ni muertos el 20, no el 20 porque estamos tomando en cuenta la inflación julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, eso es lo que nos da el 20. Hay que decirlo con claridad, digamos. Sí, está bien que hay empresas, que las empresas del sector ganan, y ganaron mucho en pandemia, y siguen facturando en pandemia, y la verdad que es increíble que les cueste tanto, ¿no? Soltar un poco de dinero. Pero la verdad es que es un buen aumento. Y lo que hay que rescatar es que se logró con la participación de la gente. Inclusive gente como la de Claro, que por ahí es la primera vez que hace una medida de fuerza, ¿no? Por ahí es la primera vez que va con una medida de fuerza. Y sin embargo acompañaron con una empresa que resulta muy, muy agresiva desde el punto de vista sindical con los trabajadores, acompañaron, los compañeros acompañaron y resultó bien la medida también en Claro. Claudio, hay un aspecto que queríamos marcar, el último tramo, porque hoy había alguna duda con el tema de enero y febrero. Se pagan los dos tramos a principios de enero, es lo que acordamos, ¿verdad? Claro, sí, se pagan a principios de enero los dos tramos. Uno se va a juntar con la plata bolsillo la va a juntar en enero, en los primeros días de enero. Esto era Pero lo más importante no es solamente que se juntan en los primeros días de enero, sino que cuando nos volvemos a sentar en febrero, hay que discutir enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. ¿Sí? Claro. O sea, que tenemos el semestre completo para discutir, ¿no? O sea, este aumento no nos tapa ni enero, ni febrero, ni nada que se le parezca. Sobre todo, aparentemente, yo no quiero llamar a la desgracia, pero aparentemente enero y febrero van a tener una inflación alta. Entonces vamos a tener que estar muy, muy atentos para la negociación. Pero eso es lo importante de salir de un acuerdo que caiga bien, que resulte exitoso para los compañeros y las compañeras. Lo importante es que la voluntad después de pelea y organización está intacta en la gente. Entonces, también es cierto que hubo un descuento de un día de paro. Hubo un descuento de un día de paro. Nosotros intentamos en la mesa de discusión que ese día de paro no se descontara. Fue parte de la discusión cuando cerramos el acuerdo salarial, que hubiera una suma fija, que si no querían reconocerlo como día de paro, y que con esa suma fija pagaran el descuento del día. Y la verdad es que nos resultó imposible, o sea, las empresas lo tomaron ese día de paro como una cuestión de principios, no pagarlo. Y es verdad que tienen el derecho a no pagarlo. Lo que no tenían era el derecho de descontar el premio.
Ahí nosotros hicimos un planteo muy fuerte, era de carácter, o sea, pusimos ese derecho como un derecho de carácter constitucional, que es así, no estamos inventando nada, que es el derecho a la huelga. Entonces, si vos me estás descontando un premio por faltar un día en forma injustificada, como dice el convenio colectivo de trabajo, de ninguna manera puede ser este el caso, porque yo falté con una medida justificada, que es la huelga, y nada menos que justificada en la Constitución Nacional. Así que no podés descontarme por eso. Si querés, no me pagues el día. Nosotros vamos a tratar de pelearlo como organización gremial. Lo peleamos y no pudimos sacarlo. Pero seamos claros que no podían descontar. Si hubieran descontado el premio, habría descuento de 10.000 o más. Si hubieran descontado el premio, pasaban los 10.000 de descuento. Claudio, te saco un minuto del logro de la paritaria para hablar sobre el desarrollo de la extensa paritaria, ¿no? De las negociaciones. Como sabemos, toda discusión paritaria encierra al mismo tiempo una negociación política, ¿no? Digo política por los actores que tenemos enfrente, sobre todo teniendo en cuenta al Grupo Clarín a través de Telecom, que son actores políticos que juegan en la realidad política, lamentablemente, son actores fuertes. ¿Cuánto viste vos de política y no tanto de economía en esta negociación? Porque económicamente sabemos que las empresas podían pagar esto, incluso más, pero vos hablas del descuento del día del telefónico, una cuestión de principios. Ahí también se da un posicionamiento político de las empresas, ¿no? Sí, ellos querían discutir el premio productividad y descontar el premio productividad como un castigo. En realidad, vamos a castigarlos porque pararon. Hubo otros gremios que van a terminar cerrando igual lo mismo que nosotros en la actividad y no pararon ni un día ni una hora. Y a eso no se le va a descontar nada. Entonces el mensaje es un mensaje claro, es decir, juntate con estos y vas a tener descuento. Bueno, esto es lo que las compañías intentan. Nosotros desde los delegados, de los coordinadores, tenemos que decir absolutamente otra cosa, ¿no? Al contrario, los demás gremios consiguieron lo que consiguió la MUS gracias a la MUS. Ahora bien, ¿qué hay de político y qué hay de económico? En principio, a ver, de lo que hace a lo económico y lo financiero, las compañías pueden pagar y muchos otros aumentos, sin ningún tipo de problema, o sea, sin comprometer su operatividad. De hecho, una de las compañías, que es Telecom, repartió la semana anterior o 15 días antes de cerrar una cantidad de dividendos enorme que bien podía haber dicho, no, miren, no podemos repartir o podemos repartir menos dividendos y tenemos que reinvertir porque no nos cierran los números. No dijo nada de eso la compañía. Fue y repartió, se la llevaron, digamos. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el decreto 690, que declara servicio público a la telefonía móvil y la imagen? ¿Qué tiene que ver esta reticencia a cerrar? Y tiene mucho que ver. En algún momento esto en la mesa del Ministerio de Trabajo se puso sobre el tapete. Alguna de las compañías dijo, bueno, a nosotros no podemos aumentar porque nos quieren controlar las tarifas. Como nos quieren controlar las tarifas, entonces nosotros no podemos dar aumento a los trabajadores. Obviamente esto no se lo termina creyendo nadie, pero lo plantearon. Y inclusive, te digo más, en el momento en que se empieza a reglamentar el 690, en una discusión en el ente de Contralor, alguna de las compañías mandó a su representante que se levantara de la mesa, ¿no? De la mesa de negociación con los gremios, porque no querían cederle lo que tenían que cederle. Así que, fíjate vos si es importante. Es muy importante. Viene bien que menciones esto, Claudio, porque, a ver, esa dureza se ve, por ejemplo, cuando hay un cierre parcial con otros sindicatos que no están en la MUS del 7%, y al mismo tiempo esto de las tarifas, que en realidad también el último comunicado, el comunicado anterior al acuerdo, menciona muy claramente esta cuestión tarifaria. ¿Crees que eso fue también utilizado como medida dilatoria para no llegar al acuerdo o para justamente empujar
a una situación difícil hacia finales del año, para con nosotros como trabajadores y trabajadoras, pero también Mira, para yo creo que el todo gobierno. les viene bien, todo les viene bien, Ariel, todo les viene bien, digamos, ¿no? Hacemos pelo, barba, coquitas y chocolinas, como decimos siempre. Ya que está, presionamos por las tarifas. Ya que está, no le damos aumento a los trabajadores. Ya que está, hacemos, ¿no? Juegan a tres bandas. Y me parece que esto tiene que ver con cómo ha quedado estructurado el mercado de las telecomunicaciones en este país, donde hay actores cada vez dominantes, cada vez más dominantes. Y eso implica un problema. En algún momento, desde las reglas del propio de competencia del propio sistema capitalista, del libre comercio, si se quiere, desde esas mismas reglas hay que marcar regulaciones muy, muy claras por parte del Poder Ejecutivo. Porque si no, eso termina atentando contra el propio servicio, ¿no? Monopolio privado es un problema. El monopolio privado es un problema y ya lo tienen claro Estados Unidos, ¿no? Que hace muchísimos años partió la compañía más grande de telecomunicaciones en 8 pedazos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía una posición dominante. O sea, vamos al paraíso, digamos, del laissez-faire, ¿no? El dejar hacer, que es Estados Unidos. Bueno, ahí dijeron, no, esto está regulado. Así que sí, seguro, hay que ponerle siempre un ojo a esa, porque también hace a nosotros como gremio, a trabajadores, hace a nosotros como trabajadores y a nuestro futuro, el futuro de la actividad, y nosotros estamos atados a ese futuro de la actividad. Más en el caso argentino, Claudio, porque me parece que el Grupo Clarín en cierto punto excede lo que es la política telecomunicacional argentina. Sabemos que tiene sus intereses en el agro, tiene sus intereses en empresas energéticas, apuesta muy fuerte a la especulación. Entonces, capaz que no es únicamente un monopolio de telecomunicaciones, sino que lamentablemente excede mucho en eso. Yo te quería consultar, Claudio, sobre, bueno, sabes que como delegados y militantes gremiales y como comunicadores a través de este programa, somos receptores de algunos señalamientos de los compañeros y compañeras. Lo que se escuchó en estos meses de negociación fue cierto señalamiento al papel que jugó el Ministerio de Trabajo. Quería consultarte sobre eso. ¿Cuál es tu opinión sobre cómo intervino el Ministerio de Trabajo? Mirá, en un principio la autoridad de aplicación, el Ministerio de Trabajo, vino interviniendo en forma muy suave, demasiado suave para mi gusto. Esto fue en un principio de la discusión. Después, en la medida que esto se fue tornando, se le fue agregando pimienta al guiso, como quien dice, el Ministerio fue participando en forma más activa, y la verdad que en el cierre el Ministerio actuó como tenía que actuar y bajó el martillo, ¿no? En el cierre el Ministerio ayudó a que esto se terminara de cerrar sin hacer un conflicto donde las partes nos íbamos a desangrar, ¿no? La verdad que sobre el final el Ministerio jugó bien, al principio muy tibio, tal vez muy lento para mi gusto, pero bueno, tal vez es una cuestión que es materia opinable, ¿no? Está dentro de la materia opinable. En principio el Ministerio jugó muy, muy suave, y la verdad que por ahí el conflicto podría haber durado menos, por ahí no hubiéramos llegado al paro, si el Ministerio hubiera jugado más fuerte antes, pero la verdad que es como hacerlo con el diario del lunes, ¿no? Hacer declaraciones con el diario del lunes. No sé, bueno, es una cuestión que está dentro de lo que puede uno opinar o puede uno discutir. Terminó jugando bien, el Ministerio terminó jugando bien. No quiero imaginar esto esta discusión con un gobierno macrista, ¿no? O no quiero, claro, empezando que no teníamos ministerio, teníamos una secretaría, un rango de secretario, ¿no? No de ministro, así que imagínense lo que hubiera sido. Terrible. ¿No? Claudio, vos mencionabas al principio en un contexto, en la charla con los compañeros y compañeras estatales, la situación bueno, el caso particular, digamos, pero cuando uno mira el movimiento obrero, tampoco es que encuentra los aumentos salariales, wow, como se dice, ¿no? Yo estaba mirando el semestre, por ejemplo, y creo que nuestro acuerdo con el de papeleros y químicos está más o menos en el mismo número, y después el resto viene muy
bastante más abajo. ¿Crees que a partir de ahora, ahora viene una etapa, bueno, estamos creo que todos muy esperanzados con que aparezca finalmente la vacuna, ya se están dando noticias, hoy lo escuchaba Jorge Hebner hablar de la posibilidad de que en enero o febrero ya arrancar con la vacunación, bueno, todo este tema. ¿Crees que todo esto, más el efecto, digamos, post pandemia, más abre una etapa de desafío para el movimiento obrero de empezar a discutir en realidad no tanto cómo se sostiene la relación salario-IPC, sino cómo se le empieza a ganar en la inflación? Mirá, hay un vacío, no un vacío por acusar a nadie en particular, digamos, pero hay un espacio a llenar en política que es el de las centrales, el que tienen que llenar las centrales sindicales. Si acá yo creo que es una situación de emergencia muy, muy fuerte y que entonces las centrales tienen que decir, miren, la corrección salarial para este semestre es de tanto y vamos para adelante. ¿Por qué? Porque el gobierno a su vez lo necesita. El gobierno también necesita que del lado del movimiento obrero organizado haya una posición firme, unificada y firme. Tienen que decir las centrales en su conjunto, la corrección del salario tiene que estar entre el 25 y el 23. Listo. Y veamos después. Y hay que ir para adelante con eso. Hay que negociar con un rango determinado y las centrales lo tienen que plantear. Porque si no, hay un vacío ahí de un actor fundamental que es el que te transmite la fuerza y la decisión, y refuerza la decisión de un gobierno de actuar como tiene que actuar para recuperar la economía. Porque si no, ¿cómo se recupera la economía? O sea, si no hay consumo, ¿cómo se recupera esta economía? Y para que haya consumo tenés que ganarle la inflación, así como están los salarios, vamos para atrás. Ni hablar de la desocupación o la ocupación informal, ¿no? que continuó creciendo a lo largo de todo el año, ¿no? La cantidad, en el empleo informal cayeron el 40% de los puestos laborales en el empleo informal. 40%, casi la mitad de la fuerza laboral se quedó sin trabajo. La mitad. ¿Saben lo que es? ¿Cuántos puntos de PBI se necesitan para recuperar un punto para un punto o 2 puntos de empleabilidad o de empleo? Hay que empezar a pensar en la reducción de la jornada. Pero para esto tienen que trabajar las centrales sindicales mancomunadamente. En todo el mundo se está discutiendo la reducción de la jornada semanal. Nosotros tenemos de la jornada, no nosotros como gremio, como gremio tenemos jornada reducida, pero en el conjunto del movimiento obrero, las jornadas vienen por 48 semanas. Es una barbaridad. Es una barbaridad. O sea, saquemos el promedio real, está en eso. Es de las más altas del mundo. Hay que bajar la jornada si queremos multiplicar puestos. Claro, el problema es que te dicen bajar la jornada y te bajo el salario. No, bueno, así es fácil. Bueno, busquémosle la vuelta, pero tiene que haber una decisión del movimiento obrero organizado expresado en las centrales sindicales. Y eso facilitaría muchísimo las cosas, porque si no, mandamos a un gremio a desangrarse en eso. Pero que hay que hacerlo, no me cabe ninguna duda. Estamos hablando con Claudio Marín, secretario adjunto de FOETRA, referente de nuestra agrupación Frente Telefónico de FOETRA, el Sindicato de las Telecomunicaciones. Pablo, vos tenías otra pregunta, ¿no? Sí. Son 2 preguntas en realidad. Una es, Claudio, que nos comentes cuáles son los argumentos más sólidos para hablarle a aquellos compañeros y compañeras que nos están viendo y no quedaron muy conformes con este cierre de paritario. Y otra cosita, retomar lo que hablabas al principio, de que las escalas salariales son heterogéneas en nuestro rubro. Tenemos categorías salariales de las móviles, de las fijas, categorías con letras, con números. ¿No pensás, Claudio, que esa disparidad juega en contra al momento de un cierre paritario? Porque no es lo mismo un descuento de un día laborable para una categoría alta en la fija, una categoría en la móvil. ¿No pensás que eso nos juega un poco en contra? Mira, también es materia de discusión, es materia opinable, ¿no? Muchos compañeros dicen, no, hay que mantener la pirámide salarial.
Hay que mantener una pirámide salarial donde haya una carrera y un desarrollo y un crecimiento, una movilidad social dentro de las compañías. Y eso tiene que estar regulado por parámetros justos donde el gremio participe y discuta cómo se asciende de una categoría a otra, qué papel juega la capacitación, qué papel juega la antigüedad. Entonces, ahora, dentro de eso, dentro de esa cuestión que es opinable, yo creo que los salarios más bajos son los que tenemos que tratar de levantarlos, ¿no? O sea, por eso en algún momento hay mucha protesta con la suma fija, porque las sumas fijas levantan el salario más bajo. No es lo mismo, no es lo mismo 5.000 pesos para una categoría 3 que para una Z4, obviamente. Porcentaje que recibe, el porcentaje, digo, en esa suma fija, si uno lo transforma en porcentaje, en uno es muy menor y en uno es una suma más importante. Yo creo que es una discusión que nos debemos hacia adentro, hacia el nuevo convenio, que estamos trabajando. Estamos trabajando un convenio que pueda contener todas las nuevas especialidades, todos los nuevos sectores de trabajo, pero a su vez que nos permita también recuperar un escalafón, donde cada cual pueda hacer determinada tarea, y a eso se corresponda a determinado rango de categorías. Y a su vez se pueda pasar de categoría, entre otras cosas, aprobando todos los cursos del IDT, aprobando los cursos de formación que el sindicato da, y que las empresas homologan. Parece que es una buena metodología combinada con la antigüedad, por supuesto, ¿no? Dentro de determinado rango de antigüedad. Ahora bien, vos me decís, hay compañeros que no están conformes con el cierre. Lo primero que en cualquier cierre hay compañeros que no están conformes. El problema es si hay un 5%, un 6%, un 10% de compañeros que no está conforme, o hay un 60% de compañeros que no está conforme, con lo cual hiciste algo mal. Digamos. Si el 70% de los compañeros te dice es una porquería el cierre, si no te das cuenta que cerraste mal o cerraste en mala condición, sos un necio. No es el caso, no es el caso. Acá hay la inmensa mayoría de los compañeros está, muchos nos decían, che, no, la verdad no esperábamos que fuera el 20, esperábamos menos del 20, esperábamos que iban a cerrar por un 18, bueno, se cerró con un 20. Ahora bien, el problema no es la pelea salarial, el problema es cómo la desarrollás y cómo salís de la pelea salarial. Si salimos más fuertes que antes o más débiles que antes. Por ejemplo, hay compañeros que es la primera vez que pararon dentro de los administrativos de tasa. Y esos compañeros les aplicaron el descuento. Entonces están furiosos porque les aplicaron el descuento. Nunca habían tenido un paro. Pararon y le descontaron el día. Bueno, está dentro de la regla de juego. Es muy difícil hacer tortillas sin romper huevos. Pero también se puede entender por qué no andamos repartiendo paros como si fueran caramelos. ¿Por qué? Porque después hay que recuperar con la patronal los días caídos. Después hay que discutir y que no te cierren con descuento. Entonces no es tampoco que uno reparte paros como caramelo. Tiene que ver bien en qué momento hace la medida de fuerza, en qué momento es más efectiva, de qué manera la hace, cómo la disfraza para que sea más efectiva, pero no vaya al descuento. Bueno, hay 1000 formas de darle vuelta a la cosa como para que resulte más efectivo. Me parece que esa experiencia también hay que sacarla. Porque también hay compañeros que te dicen, vamos, hagamos un paro y sacamos 10, hagamos 2 paros, sacamos 15, hagamos 3 paros, sacamos 20, y así sucesivamente. Y la cosa no es así, los conflictos hay que cerrarlos en el momento en que están mejor, no en el momento en que empiezan a decaer. Porque del otro lado la patronal tampoco es manca, ¿no? Se defiende, pelea. Y pelea no solamente con los descuentos, pelea con ideología también. Y les dice a los compañeros, ven, ahora le descontaron. ¿Sí? A un gremio como PJ, como los jerárquicos, no le van a descontar nada y seguramente van a terminar firmando lo mismo. Eso lo utiliza, sí, lo utiliza la patronal para dividir. Lo utiliza para desanimar. Y nosotros tenemos que decirlo claramente. Después va a haber compañeros que no van a estar conformes. Esto va a pasar absolutamente siempre así. ¿Por qué? Porque además la pelea salarial tiene edad y debe tener 150, no, 170, 180 años tiene la pelea salarial.
porque es permanente, una pelea permanente para ver cómo uno recupera de la plusvalía que le sacan, ¿no? De cómo recupera de la plusvalía que le van sacando. Esto es un poco Entonces, lo que hay que decirle a los compañeros, mirá, esto no se termina de un día para el otro. Esto es una pelea que... Por eso se explica por qué existe el sindicato. Por eso, por más que a lo largo de la historia y cada tanto, ¿no? Cada 10 años más o menos viene un régimen liberal que dice, oye, la muerte del trabajo, la muerte de los sindicatos, como hoy todavía. Hay compañeros hasta del campo progresista o popular que dicen, bueno, el trabajo ya no es el trabajo que era, el trabajo puede ser, pueden tener características más informales. No, de ninguna manera. Ese es el discurso de la patronal, que está disfrazado de teóricos, inclusive de teóricos que plantean el fin del trabajo. Ya lo plantearon en los 90, ¿no? Fukuyama y toda la caterva de revisionistas que planteaban que el trabajo se iba a terminar en la forma que conocemos. Y la verdad es que cada vez se profundizan más las situaciones de injusticia, las situaciones de desocupación, que están producidas por lo mismo. Porque hay una contradicción entre lo que todos hacemos, la riqueza que todos creamos, y la riqueza que pocos se apropian. Esa diferencia entre la riqueza que todos creamos y la riqueza que se apropian unos pocos es lo que crea todas estas contradicciones que se van después desarrollando a lo largo del tiempo. Los sindicatos somos una forma de resistencia para la pelea económica de los trabajadores. Y también para la pelea política en segunda instancia. Digo en segunda instancia porque siempre tenemos que buscar el consenso de la gente para eso, ¿no? Claudio, te traslado un par de preguntas. Primero, agradecimiento a todos los compañeros y compañeras que se han sumado a este Facebook, que ya superamos un número, creo que es récord, de las transmisiones en vivo. Y recordarles que después la van a poder seguir viendo en los Facebook del Frente Telefónico y de Vamos al Frente, y mañana volver a escuchar en la radio. Ahí hay algunas preguntas puntuales. Bueno, el tema del reparto básico y resto del sueldo, vos ya lo comentaste, 60% al básico, 40% al salario conformado remunerativo. Esto me parece que es importante. Ahí también hay que tener en cuenta que el conformado, en definitiva, es lo que se cobra de manera permanente, porque vos sabés que hay muchos compañeros siempre con el tema básico. Obviamente que es importante la plata que va al básico porque influye en algunas variables, caso del premio o caso los turnos diagramados, pero en realidad que vaya al resto del conformado, una vez que se porcentualizaron los adicionales, también tienen efecto, ¿verdad? Sí, para que se den cuenta, un punto del conformado y un punto del básico tiene una diferencia de 0,2. O sea, un punto en el básico vale 1,2. Y en el conformado vale 1 punto. De la masa, para que se den una idea de la diferencia que hay. Hay una diferencia, claro. Ahora, por eso que vamos llevando la fórmula de 60-40. 40 al conformado, 60 al básico. 40 al conformado, 60 al básico. Y después hay muchos rubros que se enganchan con el básico, por eso también después arrastran otros valores más. Pero en este caso, lo que tenía que quedar claro era que como se mencionaba viático, pero el viático ahora es remunerativo a los fines del salario del trabajador. Aparece en la boleta de sueldo, aparece como si fuera un no remunerativo, pero está introducido en el conformado. En el cálculo de todas las variables del conformado está introducido, está mal dicho, se compone el conformado con ese viático que antes era absolutamente no remunerativo y ahora es no remunerativo para la patronal, no para el trabajador. ¿Por qué? Porque la patronal por ese pedacito no paga carga. ¿Se entiende la diferencia? Pero el trabajador lo recibe en su bolsillo y le pega a todos los rubros remunerativos. Así son las cuestiones. Por eso en el aumento no hay ningún rubro que sea no remunerativo. No hay ni un solo centavo que no sea remunerativo a los fines del salario del trabajador. Bien. Con respecto al tema salarial, tengo otra consulta que están trasladando los compañeros que me parece interesante. La plantea un compañero, Gustavo Acosta, y lo estaba leyendo, creo que es del oeste, el compañero, si mal no recuerdo.
planteé, bueno, se entiende que salimos de una pandemia dentro de una gran crisis económica, pero nuestro salario está muy devaluado. ¿Cómo analizás esto? En el programa, en la transmisión anterior, vos habías hablado algo del modelo de acumulación y de lo que pasó en los últimos 4 años en este país. ¿Cómo analizás esta situación? Donde, por ejemplo, por un lado se reconoce que hay una situación económica, una crisis económica que viene heredada, que yo la llamo la pandemia amarilla, ¿no? Y después vino la pandemia en sí que agravó la situación. Pero ¿cómo se entiende esta relación de la devaluación del salario o del poder adquisitivo y la medida para poder salir? Claro. Es que, partamos de la base de que esto a veces aparece, a veces parece que uno exagera las cosas por un problema ideológico. Y la verdad es que no exageramos nada cuando dijimos que lo que iba a pasar con Macri es que nos iban a partir al medio. O sea, no nos equivocamos, sabíamos lo que iba a pasar, no porque tuviéramos la bola de cristal, sino porque los regímenes liberales son así. O sea, la condición que tiene un régimen liberal de gobierno es deprimir el mercado interno. Y para deprimir el mercado interno, no podés, si la gente tiene mucha plata, la gente va y compra, gasta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sacarle la plata a la gente, para que ese dinero vaya hacia otro lado. No hay ningún secreto. O sea, te lo dicen, discutir esto con los clásicos es una cosa obvia, es de perogrullo. O sea, sabíamos que con un régimen como el macrista se iba a generar lo que se generó, que es empobrecimiento del conjunto de la población, desocupación, trabajo informal, caída del salario en general, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque necesita, no es porque haya fracasado la política de Macri, es porque necesita esas consecuencias. Ustedes dicen, sí, pero ¿y cómo pretendés que después lo voten? Bueno, después hay artilugios para que lo voten. De hecho, no lo votaron, perdió. O sea, ¿no? O sea, pero no es que le salió mal. El otro día Durán Barba dice, era muy difícil defender la política de Macri, la política económica de Macri, dice Durán Barba. En una entrevista que le hacen en C5, sale en C5 Durán Barba y dice, ¿qué quieren? La verdad que no se podía. No, porque llega un momento que si vos no tenés plata y a alguien le vas a echar la culpa. O no tenés trabajo, a alguien le vas a echar la culpa. Llega un momento que esto va a pasar. Ahora, mientras tanto, te hicieron un desastre en el país. Por eso hay que tener conciencia de que, si bien un régimen de acumulación como el que hoy plantea Alberto y Cristina, que se asienta sobre el mercado interno y sobre un equilibrio de la balanza de pagos y sobre una serie de cuestiones más, es más conveniente para los trabajadores. No soluciona el problema de fondo, pero es muy preferible ese a otro que excluye a las grandes masas del consumo. Hay que tenerlo claro, es así como 2 más 2. Ustedes dirán, no, pero no puede ser tan... No, vos estás haciendo ideología. Sí, seguro que estoy haciendo ideología, por supuesto, pero es tal cual está pasando en el resto del mundo. Hoy tenemos Latinoamérica con otra condición. Hoy Latinoamérica empieza a pegar la vuelta, el péndulo empieza a ir para el otro lado, ¿no? Hoy tenemos Chile, ¿sí? Tenemos Bolivia, vamos a ver qué termina pasando en Ecuador. Tenemos situaciones que van cambiando. ¿Por qué? Y porque pasa lo que tiene que pasar. O sea, la gente empieza a tomar conciencia y empieza a transformar la realidad. Eso es lo que tenemos que nosotros rescatar cuando hacemos cualquier tipo de movimiento político o sindical. Todo se logra por la acción de masas. Nada se logra por la acción individual. La acción individual es loable, pero no es lo que transforma la realidad. Lo que transforma la realidad es la acción de todos, no la acción de uno. Pablo, ¿tenías una preguntita? Sí, Claudio, vos comentaste que los meses que nos esperan no van a ser muy alentadores en cuanto al índice de inflación. ¿Pensás que en febrero, cuando nos tengamos que sentar nuevamente con las empresas a discutir el primer semestre del 2021, vamos a tener una paritaria extensa como la que tuvimos?
Yo no quiero ni llamar a la desgracia, ni hablar ni hacer la profecía autocumplida, porque si nosotros nos instalamos por ahí, ¿no? Va a terminar de alguna manera siendo así. Yo aspiro a que no. Yo aspiro a que podamos hacer una paritaria que sea rápida, eficiente y que sirva a los compañeros. Ahora, tampoco quiere decir que porque haya mucha inflación cueste demasiado conseguirlo. Tendrá que ver con algunas variantes, pero en general la inflación a nivel masivo termina licuando el salario. Es más, es un instrumento para licuarlo, ¿no? Así que esperemos que no, esperemos que las cosas cambien. Va a depender mucho de cómo salgamos organizados de esta. Por eso, vos me decías hace un ratito, ¿qué le decís a los compañeros que están disconformes con el aumento? Que tienen todo el derecho a estar disconformes con el aumento, entre otras cosas porque siempre se va a precisar el aumento y nunca va a alcanzar el aumento. Así que tienen todo el derecho. Está perfecto. Lo que no hay que caer es ni en la división de las fuerzas sindicales, ni en el descreimiento, y mucho menos en la cooptación por la patronal, ¿no? Hay que tener bien en cuenta eso. No quiere decir que a mí no me gustó el aumento y por lo tanto no paro más. A mí no me gustó que me descuenten y por lo tanto entonces no voy a parar más. Porque eso es el triunfo de ellos y el fracaso nuestro. En todo caso, tenés todo el derecho de criticar el aumento. Lo que tenés que saber es que para lograr eso vos tenés costos. Porque si no hubiéramos firmado el 7%, ¿saben cuánto firmaron los que no pelearon? 7. 7 y seguían discutiendo. No quiere decir que hayan cerrado ahí, pero seguían discutiendo. Hoy UPJ firmó 7 y ahora tiene que ir a discutir. Y ahora va a discutir sobre la base de que nosotros sacamos 20. Nosotros sacamos 20. El SALSAI va a discutir sobre la base de que nosotros sacamos 20 para el semestre. Fíjense si hay diferencia a discutir sobre la base de 0 o empezar de 0 la discusión. Bueno, eso es un logro importante del movimiento obrero y así hay que resaltarlo, ¿no? Tal cual. Claudio, la última y te liberamos, ahora sí. Hay dos aspectos que ahí estaba viendo que los compañeros preguntan. Por un lado, tema categorías, si está en la agenda el tema de las categorías, porque bueno, en este acuerdo no las hubo claramente. Y el otro tema que pregunta un compañero por el tema del faltante de retroactivos. Se ve que fue algo común, digamos, solamente hay un retroactivo a octubre, pero también está la suma de los 6.500. Quizás había un planteo, que incluso lo recibimos en algunas oficinas, de por qué no en julio, en agosto, en septiembre, con haber arrancado con la suma. Si querés comentar algo al respecto. Sí, ahí 6.500 mata julio, agosto, septiembre. Esa es la cuenta. Ahora, cuando yo me siento a discutir en febrero, me siento con el 20 adentro. O sea, con el 20% desde diciembre en adelante, ¿no? Es importante eso, es importante. Los 6.500, cuando no pudimos cerrar, no había manera, y hubiéramos tenido que cerrar mal en ese momento, dijimos, bueno, poné 6.500 y seguimos discutiendo. Y esos 6.500 pagaron lo que tendrían que haber aumentado en julio, en agosto y en septiembre. Si ustedes sacan la cuenta, en términos de porcentaje, van a ver que en todos los promedios está bien, ese 6.500 representa la inflación que hubo durante julio, agosto y septiembre. Ahora, cuando nos volvimos a sentar a discutir, no es que discutimos octubre, noviembre, diciembre. Discutimos la inflación de todos los meses, de los 6 meses. Por eso nos da 20. O sea, discutimos también la inflación de julio. La inflación de septiembre, la inflación de octubre, la pusimos. Y nos dio 20. Si no, nos daba mucho menos, nos daba 10. Ahora, ese periodo lo cubren con los 6.500, ¿sí? Que pasan a remunerativizarse, ¿no? También fueron remunerativos en ese momento, ¿sí? ¿Se acuerdan? Había una fórmula donde decía que eran, pero no eran, digamos, pero eran. Digamos. Impactaron sobre todo. Hay muchas cuestiones que se presentan en la paritaria, en la discusión paritaria. Muchos
muchos artilugios para lograr los aumentos y para lograr que el aumento caiga bien y sea efectivo en los compañeros. Hay mucho trabajo para hacer una construcción que permita que los compañeros reciban más dinero. A veces por ahí, por querer hacer lo mejor posible las cosas, a veces no te terminan saliendo tan bien. En este caso nos salieron muy bien. Yo, la verdad les digo, comparando con el movimiento obrero, y claro, uno en definitiva tiene que compararse con algo. Comparando con el movimiento obrero, tenemos una paritaria, yo creo, de las más altas lejos, muy alta. Tal cual. Bueno, Claudio, te liberamos de la entrevista, te agradecen mucho los compañeros y las compañeras, en líneas generales, siempre por supuesto hay compañeros que están más de acuerdo o menos de acuerdo, pero en líneas generales hay un agradecimiento a la negociación, a poder hablar y poder expresarnos, y bueno, como decías vos, ¿no? La lucha salarial es una lucha que continúa, y además hay otros temas que también son importantes, el modelo de telecomunicaciones, la situación del país. Bueno, nos quedaríamos charlando muchísimo más, pero bueno, entendemos tus tiempos, los tiempos nuestros, los tiempos de todos los compañeros y las compañeras, y bueno, como decíamos al principio, va a quedar la transmisión acá en los Facebook, y la vamos a reproducir mañana en el programa de radio, que va de 15 a 16 horas por Radiográfica 89.3, uno de los pocos medios que nos han dado también la atención, al cual le agradecemos siempre a Gabriel Fernández y a Lucas Molinari y a todos los compañeros que trabajan ahí en la gráfica. Gracias, Claudio, por tu tiempo, te mando un abrazo grande. Bueno, un abrazo a todos las compañeras y compañeros, y saludos, y nos vemos en la próxima.